Bueno, ahí en el Zoom habíamos quedado con este mapa, el mapa de muros, y la pregunta era sobre estas dos consultas, ¿no? De el punto C que tenían, y después un poco, después de los mapas que ustedes tenían que elaborar, el otro punto, ¿sí? Entonces decía, ¿cómo podrían relacionar el concepto de hegemonía con los muros que separan a los países centrales y periféricos? Fíjense en el mapa, las líneas rojas están indicando esos muros. En algunos casos los muros son ficticios, en la mayoría de los casos son ideas que nos ponemos en la cabeza de que esos países anaranjados son superiores a nosotros y que ir a vivir allá cuesta mucho, que es difícil, que no nos van a aceptar, que hay que hacer muchos trámites, y nos vamos poniendo trabas y desde ese lugar también nos van dando idea de que no nos van a aceptar muy bien, de que a los migrantes no los tratan del todo, que la educación es diferente, pero que no van a aceptar a cualquiera y que, por ejemplo, nos muestran muchas películas donde se hace bullying al extranjero, ¿no? Todas esas relaciones hacen que nosotros construyamos muros que, como les decía, en muchos de los casos son imaginarios, pero si nosotros vemos, por ejemplo, en esta imagen, este es el muro entre México y Estados Unidos, no es imaginario, hay un paredón que no me permite atravesarlo, y todo lo que esté prohibido siempre lo deseo más. Entonces, si yo veo que las condiciones de mi país no son las adecuadas y quiero pasar para el otro lado, hago por ahí como en esta imagen donde están trepándose al muro y tratando de pasar, o gente que atraviesa desiertos o lugares muy inhóspitos, donde la falta de agua, la falta de alimentos hace que perezcan, o sea, que mueran en el camino antes de llegar a la tierra prometida, a ese lugar donde creemos que vamos a ser libres, donde todo el mundo hace lo que quiere y gana lo que quiere y todo el mundo progresa, ¿sí? Nos vamos a hacer la América, una frase, ¿no? Muy típica de Estados Unidos. Entonces, tenemos muros como este, también tenemos el muro de Berlín. El muro de Berlín, o sea, el muro de México, Estados Unidos, es un muro actual, donde Estados Unidos hoy por hoy es una gran potencia junto con China, y marca la diferencia entre quienes acepta y a quienes no, entre quienes incluye y a quienes no. Y en el caso del muro de Berlín, que es otro muro que se creó también, fíjense en un paredón, que dividía la ciudad de Berlín en Alemania en dos, estaba claro que todos aquellos que estuvieran del este sí o sí tenían que adoptar la política o el sistema económico socialista, mientras todos los que estaban del oeste tenían que aceptar la política económica capitalista, les gustara o no. Y donde descubrían en el oeste algún socialista, tenía grandes dificultades, y lo mismo pasaba del otro lado. Y este muro duró todo el tiempo que duró la Guerra Fría, que dijimos en el texto, que ustedes tenían que leer, que era entre Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Como líder de los capitalistas, y Rusia como líder de los eh, socialistas. Y entonces ahí teníamos el mundo bipolar, había dos polos, o respondías a uno o respondías al otro. No podías responder a los dos, y como lo hace por ahí hoy China, ¿no? Que tiene un poquito de cada uno, y había que sí o sí aceptar esa forma de gobierno. Estos eran muros reales, pero los poderes hegemónicos, si ustedes volvemos al mapa, van a observar que está entre Estados Unidos y el resto del mundo, ¿sí? Entre la Unión Europea, que les mencionaba hoy el profe, y el resto del mundo, entre Australia, Oceanía, como Australia por ahí está más como aislada, escondida, porque nos queda más lejos, pero todo aquel que ha intentado ir a Australia o que ha averiguado para ir, saben que tiene un alto desarrollo económico, pero es muy costoso la vida ahí, es muy difícil llegar, pero después los sueldos son altos. Y después República de Sudáfrica, estaban las condiciones que hoy les mencionaba el profe para el BRIC. El profe les decía que era en vías de desarrollo, y eso es para distinguir un poquito esos países que están
subdesarrollados, desarrollados, y en el medio, los que dijimos semiperiferia el otro día, serían los que están en vías de desarrollo, que están tratando de cambiar de ese subdesarrollo al desarrollo, ¿sí? Entonces, observen que esos países como Francia, Alemania, Inglaterra, que fueron hegemónicos en algún momento, se terminaron convirtiendo en muros, ¿sí?, para el resto del mundo. Después cambió a Estados Unidos y también pasó lo mismo. Después teníamos Estados Unidos y Rusia, pero si miramos Rusia está como un país subdesarrollado, y esto es a causa de la caída del muro de Berlín. Significó de algún modo el haber ganado para los sistemas capitalistas, o sea que todos los que tenían otro tipo de sistema eran como perdedores, ¿no? Y en este sentido se creó ese muro que es muy difícil de franquear entre India, los países del sudeste asiático, Japón, ¿sí?, la península arábiga, para ir a Europa. Japón en algún momento también fue lo que acá está marcado como Sudáfrica, también podría haber estado hace unos 20 años atrás, 25 años atrás, era cuando estaba la triada, ¿no? Japón, Europa y Estados Unidos. Y entre los tres dirigían el mundo. Entonces, este mapa es totalmente cambiante, ahora lo vemos así, y como ya les decía en el texto, ya Sudáfrica la podríamos excluir de este mapa, incluso acá aparece ya más clarita, ¿no? Porque en un momento tuvo mucho auge, pero eso se detuvo. Y los ejes van cambiando. En este mapa China no está pintada hoy como una gran potencia, un poder hegemónico, pero si buscamos un mapa actual de esta situación, de estos muros, China tendría que estar pintado de naranja, ¿sí? Después la segunda pregunta era ¿por qué creen que dichos muros son cada vez más impenetrables para las personas que buscan un lugar donde vivir mejor? Y piensen que la mayoría del mundo subdesarrollado está mirando cómo hacer para irse a vivir a Canadá, a los Estados Unidos, a España, a Portugal. Hoy escuchaba a la isla de Capri que tenía serios problemas económicos, en Italia, pero como que todo el mundo igual sigue mirando cómo hacer para irse. Ni hablar, por ejemplo, de Finlandia, Dinamarca, Noruega, que son de estos países escandinavos que están acá arriba, que son los que, digamos, mayor desarrollo tienen en todas las áreas, ¿sí? Pero asimismo, ante ese mayor desarrollo también son más las trabas migratorias para poder ir o para obtener visas para asentarnos en esos países. Por eso mucha gente se va de ilegal, y ser ilegal después te hacen trabajar en negro, te pagan menos, etcétera, etcétera. Bueno, espero que esto les sirva de ayuda para resolver esos dos ítems, y cualquier cosa, si no, nos consultan a los profes. Nos vemos el próximo miércoles.